Ideologizaron mucho la discusión política. Germán Martínez, gracias por venir. Buenas noches formalmente. Saludos. Sí, cómo no. ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Bien, Iván. Germán, hablamos recién de, ¿está garantizado que es Cámara de Origen, diputados? Mira, no hay una decisión formal, yo me vengo preparando para el escenario más inmediato, ¿no? Que si se decide que sea la Cámara de Diputados, nosotros estemos en condiciones de empezar a trabajar lo más rápido posible. Ok. Te tengo que preguntar, obviamente, en las conversaciones que tenés, formales o informales, con tus colegas, ahora conducidos, digamos, formalmente en la Cámara, ¿qué podés vislumbrar respecto al número? No, para el número falta, Iván, y lo vengo diciendo hace 20 días y estoy convencido de que es eso lo que tenemos que hacer. Nosotros realmente venimos del momento mismo que se anunció el acuerdo por parte del presidente de la Nación, después de que se dio lo de Máximo, que se dio mi llegada a la presidencia del bloque, venimos charlando mucho con cada uno de los compañeros y compañeras, tratando de ir viendo también cómo vemos. Ustedes hablaron del proceso de unidad, ¿no? Eso también es parte de la charla cotidiana que tenemos con los distintos integrantes del bloque. Y después va apareciendo solo la cuestión del Fondo Monetario Internacional, y yo siempre he sido muy respetuoso porque no me gustaría, si yo estoy como un diputado y viene el presidente del bloque y me dice, che, ¿y cómo vas a votar? ¿No? Digo, me parece que hay un respeto que me merece cada compañero y compañera. Obviamente que ya a días del ingreso del acuerdo al Congreso y de la inmediatez con que nos tenemos que abocar a ese tema, nos va a ir generando también las situaciones y la necesidad de que vayamos metabolizando en estas diferencias y llegando a la mejor conclusión posible, ¿no? Si en la presentación del acuerdo llega a haber algún ligerísimo cambio, o algo, si es sustancial ya me imagino que sí, digamos, pero si llega a haber alguna modificación, por ejemplo, respecto al sendero fiscal, al esquema tarifario, a incluso algunas, entre comillas, sugerencias no vinculantes y demás, ¿eso puede complicar el acuerdo o la molestia está con lo que ya se conoce? A mí me parece que lo que puede llegar a faltar por definir no va a modificar en gran parte lo que es el contenido del acuerdo específico, ¿no? En eso nosotros, ¿con qué situación estamos? Con lo que anunció el presidente de la Nación hace ya dentro de poco 4 viernes atrás, con la decisión clara de avanzar en este acuerdo, sabiendo que tenemos un acuerdo, que estamos buscando un camino de solución a un problema que nosotros no generamos, lo digo con todas las letras, porque en la introducción también vos marcabas en algún lugar eso, Iván. Nosotros no trajimos al FMI a la Argentina. Al FMI a la Argentina lo trajo Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, primero Tusenegger, Caputo. Ellos trajeron al FMI a la Argentina. ¿No debería haber sido en la presentación del acuerdo respecto, siguiendo este criterio, Germán, más enfático el presidente, digamos, señalando esas responsabilidades? Porque dijo algo como, la historia dirá quién generó el problema y quién lo resolvió. Bueno, pero también tenemos que entender los roles institucionales que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Es el presidente de la Nación marcando el camino de la propuesta de solución. Lo dijo claramente, que estamos tratando de encontrar una solución a un problema que nosotros no generamos, lo dijo claramente el presidente de la Nación. Insistió el ministro de Economía en eso. Lo que sí digo, la característica del debate va tomando una forma que en algún lugar parece hasta casi injusto, ¿no? Porque estamos discutiendo sobre los contenidos específicos de la propuesta de solución, pero parece que no estamos discutiendo el origen del problema. Y yo creo que las dos cosas son imprescindibles de poder discutir. Fíjate, hoy estaba revisando algunas cosas. En menos de 4 meses Mauricio Macri firmó 2 stand-by distintos, ¿no? En junio, el 12 de junio, firma un primer stand-by por 50.000 millones de dólares, y el 17 de octubre, ¿qué día? ¿No? Firma un segundo stand-by, ya sin Sturzenegger y ya con la presencia de Guido Sanleris, por los famosos casi 57.000 millones de dólares, de los cuales terminan llegando 44.500 y no llegaron más porque nosotros dijimos no nos manden más, ¿no? Me parece que eso también hay que decirlo con claridad. Y cuando vos vas, porque a veces cuando se enfoca en la propuesta de solución que plantea el presidente, nos olvidamos el lugar del cual arrancamos, y el lugar que arrancamos no solamente era eso. En 2 años, casi 40.000, 2022,
2023, vencimientos por casi 40.000 millones de dólares, ¿no? A todos los que tenemos mi edad nos acordamos de la deuda de la dictadura global en el año 83, de los 45.000 millones de dólares. Nosotros los tomamos con Macri a la cabeza en un solo año, en una única operación, con un único acreedor, y lo teníamos que devolver prácticamente en 3 años. Eso nosotros tenemos que hacer. Y también tenemos que ver lo que en aquel momento aparecían como condicionalidades, porque eran clarísimos eso. Dramático ajuste fiscal. Primero congelamiento y después ir para atrás en la plantilla de personal del Estado. 0 transferencias a las empresas públicas. Tratar también de encaminar, dice en algún momento el acuerdo, dice, si no alcanza con todo esto, vamos a recordar en la obra pública, ¿no? Lo dice el acuerdo del cual ustedes como periodistas les costó llegar hasta su contenido. Nosotros vamos a dar un debate, Iván, con total transparencia, con todos los documentos sobre la mesa. Todos los diputados y diputadas van a poder expresarse con libertad sabiendo de qué se trata. Y me parece que eso es un valor que hay que ponerlo en la cabeza del presidente de la Nación. Decía que el 17 de octubre había tomado el segundo stand-by, Sí. una fecha simbólica muy gravitante. No firme el acuerdo el viernes, ¿no? El cumpleaños de Néstor Kirchner. Bueno, es una fecha sin lugar a ¿No? dudas importante para nosotros. Estefi, Hacía el repaso recién, diputado, buenas noches, ¿Cómo te sobre va? la cuestión de las responsabilidades en la toma de esa deuda. Usted dijo hace un tiempo que su intención era citar a algunos de los funcionarios macristas, Nicolás Dujovne, Guido Sander y Federico Sturzenegger, a que expliquen o que de alguna manera rindan cuentas de las decisiones. ¿Está contemplado, por ejemplo, citar a Mauricio Macri? ¿Cómo sigue esa idea? Bueno, primero tenemos que ver cómo se construye el camino parlamentario, ¿no? Y lo que dije lo ratifico. A mí me encantaría que nosotros podamos debatir al mismo tiempo la propuesta de solución con el origen del problema, sin chicanas, sin estridencias, sin gritos, haciendo un análisis a fondo, porque creo que si nosotros salimos decorosamente de esta situación, también se va a sentar un precedente muy importante de más. Nunca el Congreso argentino discutió un proceso de renegociación con el Fondo Monetario Internacional teniendo la posibilidad de aprobar o rechazar. Como máximo había alguna sesión especial, algún debate. Nosotros en el 2018, yo no era diputado, pero vos antes hablabas del Frente para la Victoria. El bloque, el Frente para la Victoria, presentó un pedido de sesión especial que ni siquiera nos dieron el quórum para poder tratarlo, ¿no? Esta era la situación en la que estábamos. Ahora, ¿tenemos el desafío de sacar a la Argentina adelante? Sí. ¿Tenemos la responsabilidad de asumir este tiempo y de tratar de generar un proceso de solución a este problema que genera? Sí. ¿Para eso nos eligieron? También, ¿no? ¿hubo poca información a los diputados por parte de quienes llevaron adelante la negociación? Lo pregunto porque incluso creo que fue, por ahí estoy citándola mal de memoria, me disculpo, como no lo recuerdo mejor no voy a dar el nombre para no cometer una injusticia, pero sí había algunos comentarios en off que reclamaban justamente esto en el Senado y en diputados, que había habido poca información durante la negociación e incluso ahora a los legisladores. Mira, los procesos... Fíjate lo que pasó este fin de semana con el tema de los borradores Sí. o no borradores que estuvieron circulando. Sabemos que son La versión vieja. Sabemos que son difíciles estas cosas, sabemos que son difíciles llevar estas negociaciones. Uno no puede tener un permanente ida y vuelta. Siempre se pueden mejorar las cosas, eso es así. Y si hay compañeros o compañeras de mi bloque que sintieron que estuvieron quizás un tanto alejado informativamente de eso, también es razonable que lo puedan pensar, pero a mí me parece que independientemente de las percepciones que nosotros podemos tener que eso, que no son menores en muchos casos, digamos, ¿no? Porque es lógico que uno quiera estar lo más al tanto posible de la evolución de la información, me parece que nosotros en este momento tenemos que ver el acuerdo, al menos en lo personal, trato de argumentar lo más que se pueda. Yo creo que es un acuerdo, lo dije varias veces, nosotros no pedimos ni que nos enamoremos de Georgieva, como fue en su momento lo que pidió Macri con Christine Lagarde. Nosotros no estamos diciendo que hay un FMI bueno. Nosotros lo que estamos planteando básicamente es una ventana de tiempo, no menor en una negociación, si ha habido familias o pymes o comercios que han sufrido procesos de endeudamiento, saben lo que es la variable tiempo en todo eso, y tratar de empezar a generar una ventana de oportunidad que nos permita consolidar la recuperación económica, consolidar el empleo, avanzar en algo que se habla poco, pero que tiene que ver con los procesos crecientes de desigualdad social que vivió la Argentina, tanto con Macri como en el tiempo de pandemia, y que cuando empecemos a pagar, que ya es el 2026, lo podamos empezar a hacer de una solidez mayor. Me parece que ese es un tema muy importante y creo, también en la introducción
había alguna referencia al 2001. Mira, yo hablé muchísimo con los diputados de mi bloque y yo hablo con los de Tierra del Fuego y me hablan de los puestos de trabajo que se están recuperando en la industria electrónica. Hablo con los de Chubut y están viviendo una temporada en Madrid muy, pero muy importante, básicamente por el previaje. Vos hablabas de la presencia hoy de Sergio y de Máximo en Comodoro Rivadavia, que también tiene que ver con toda la cuenca hidrocarburífera que está funcionando bien, las expectativas que hay en Río Negro con el tema del hidrógeno. La Rioja está comprando tierras para nuevos parques industriales. Los gobernadores del NEA y del NOA, del Norte Grande, analizando proyectos de inversión por casi 50.000 millones de pesos, perdón, 500.000 millones de pesos, y que por primera vez hay una agenda un poquito más allá Germán, de perdón, la... creo que cometí una injusticia, por eso que no, te interrumpo. pero no hay nada lo que quería, decir. lo que quise decir, si que se en lugar de estar interpretó atrás así, está adelante, lo que digo digamos, ¿no? en caso de una crisis, lo que yo decía es, en 2003-2004, el 2001 está atrás, una crisis hoy podría estar adelante. No estaba anticipando un estallido. Se entendió a la perfección. Okay. Pero pero aparte yo lo que estoy viendo, Iván, es que en mi provincia la actividad industrial creció casi al doble del promedio nacional. Santa Fe. Santa Fe. La provincia de Santa Fe, el promedio nacional estuvo en el 16% de crecimiento interanual de la industria. Digamos, ¿no? Creció casi el 30%. Contale a los porteños y a los que viven en el conurbano que vos pagaste 35% de aumento de las tarifas. El año ¿no? pasado. Claro, el año pasado. Y en eso... Y que en mi ciudad el boleto de transporte, le decimos boleto a nosotros, está a 59 pesos. 59 pesos. Y acá está 19. ¿Es así? 18, 19. Ahora le quiero dar el pase a Pablo Ibáñez, pero te hago un miro para allá porque Ibáñez tiene antecedentes en la zona. Corchetes y paréntesis, digamos, no solamente paréntesis. Sí. Pero ¿qué te pasa cuando la Ciudad de Buenos Aires dice, no, yo la plata la necesito para el subsidio del transporte? Bueno, pero a ver, es lógico que un gobernante de un determinado distrito pida la mayor cantidad de recursos. Lo que no te puede faltar, y más alguien que quiere aspirar a la presidencia de la nación, es una mirada de conjunto. Claro. A mí me parece que hoy lo que pasa muchas veces en la Argentina es que nos falta una mirada global de lo que pasa en la Argentina y pensamos que el humor predominante en todo el país es el que vivimos cada uno de nosotros en nuestros lugares. El metro cuadrado. Me parece que en eso, en la medida que vamos, esto también tiene que ver con, quizás hasta mi mirada no era la misma antes de tener esta responsabilidad que siendo meramente un diputado nacional, digamos, ¿no? Me parece que eso te va agregando elementos que realmente son muy, pero muy positivos y que encienden efectivamente alguna idea, alguna sensación, alguna percepción de esperanza, ¿no? Yo no invito a nadie a mi casa para tratarlo mal, pero le tengo que dar el pie a Pablo Ibáñez sí o sí. Para es lo que hay. Sí. Pablo. No, importante, o por lo menos da la clave esta idea de la ventana de tiempo. ¿Qué es lo que uno recoge? Primero, es cierto que no recoge de ningún legislador, casi de ningún dirigente del Frente de Todos, que haya una satisfacción con el acuerdo. Nadie festeja, lo dijo acá Matías Culfas, pero nadie dice el acuerdo fue bueno, nadie sale a plantear eso. Se habla mucho de la ventana de tiempo, porque está muy instalada la idea de que es cierto, es acordar o default, pero hay un planteo de decir, es difícil el acuerdo, posiblemente no evitás el default ahora, pero el default, o el 2001 que planteaba Iván, puede estar en 6 meses, en un año, porque el acuerdo es difícil per se. No tenés que ir al borrador para ver que los términos del acuerdo son difíciles. Ahora, yo te agrego algo a eso, Pablo. Entiendo que como todo acuerdo no es un acuerdo fácil. No estoy planteando de subirnos al alambrado y festejar ningún gol, digamos, ¿no? Sí, lo que digo, esa ventana de tiempo existe, hay un proceso de recuperación de la actividad económica real. Y también eso, nosotros mirando para adelante, también tenemos que ver algunas cosas. Este no es un acuerdo tradicional del Fondo Monetario Internacional con un país. Hay antecedentes muy cercanos. No recordemos lo de Grecia, ¿no? Lo de Costa Rica, más cerca en el tiempo. Pero todos sabemos que si vamos a un acuerdo corto con el Fondo Monetario Internacional, el peso del ajuste en términos fiscales es feroz. Y si normalmente se va a un acuerdo más extendido, 10 años, lo que tenés es el peso de las que se denominan reformas estructurales. Digamos. Nosotros en este caso no estamos ni en uno ni en otro caso. Es un sendero fiscal que nos va a exigir, que nos va a generar la necesidad de tener realmente un crecimiento económico vigoroso para que podamos cumplir, pero sobre la base del crecimiento y no del ajuste. Sí, va a ser así, nos va a exigir a nosotros. Ahora, también es cierto que es un sendero que podemos recorrer. Es decir, hacen falta presupuestos, hace falta un esquema que nos permita pensar en que eso se puede desarrollar de esa manera. Sí, y habrá que poner mucho énfasis allí. Me interesa algo, una infidencia. Se apaga esta luz, sí, ¿no?
hay una figura ahí cercana a Máximo Kirchner, pero con una enorme tradición, no solamente en el sector público, sino en el sector privado, que además tiene muchísimo conocimiento y muchísima experiencia en temas económicos, que es Carlos Heller. ¿Qué dice Heller? ¿Se podría haber negociado mejor? Dice que es un buen acuerdo, que es un mal acuerdo. Vos me dirás llamarlo a Heller. Sí, ya lo llamaremos a Heller. Pero me surgió recién por esta reflexión que hacías. Bueno, con Carlos hablo yo permanentemente, ¿no? De hecho, creo que estuvimos juntos compartiendo algo el jueves pasado a la noche. Entonces no me puedes decir que no te acordás de lo que te dijo. No, me parece que en eso nosotros, él lo dice públicamente, ¿no? Debe haber pocos dirigentes políticos que todos los sábados al mediodía tiene una columna económica en una radio, digamos, ¿no? Yo tenía hace muchos años, además. Yo tenía un programa de radio en una AM de Rosario hasta hace poquito, digamos, ¿no? Pero eso te obliga permanentemente a fijar posición. Y creo que en esto estamos en sintonía. No quiero hablar con él porque no me resulta cómodo, a alguien que le tengo tanto respeto. Pero sí lo que nosotros estamos viendo en términos generales, inclusive te saco de la mirada de Carlos, pero sí te puedo decir, inclusive muchas pymes que hoy tienen que ver con el sistema financiero, su relación con el sistema financiero, están casi todas las pequeñas y medianas empresas hoy un escalón mejor de lo que estaban hace 7, 8 meses atrás. Digamos, ese proceso se está dando y no lo podemos negar. Después vos me lo podés relativizar desde la percepción ciudadana, concreta, del bolsillo, de la inflación, de las cosas que yo no las voy a poder negar, ni las quiero negar porque las vivo y me parece que hay que tener muy en cuenta todo ese tipo de situaciones. Pero también es cierto, lo dijo el presidente, este es un paso más, Iván. No es una cosa de que vos estamos, ya este es el final de algo, no. Venimos transitando pasos, tenemos que dar este debate, ojalá que pueda salir el acuerdo con el mayor apoyo posible, en nuestro caso en el bloque, que podamos metabolizar la diferencia de la mejor manera, que tengamos la mayor convergencia interna posible y que después podamos seguir dando pasos en lo que para mí es la agenda fundamental, que es la agenda de la recuperación del empleo y de la mejora de las condiciones de vida de la gente, ¿no? Gabriel Morini, y me imagino que Germán es jefe de bloque, no es solo el tema del Fondo Monetario Internacional, aunque es la centralidad de lo que pasa en el Congreso, me imagino por dónde viene. Gaby. Sí, en parte es eso y en parte me quedé justo con lo último que mencionó el diputado respecto a esa cuestión y me surgen dos pequeñas dudas fuera, dentro de este tema, que es ¿cuál es la estrategia respecto a la aprobación de un acuerdo a libro cerrado? Porque algunos han interpretado que podía haber cambios en la discusión. Puede haber discusión, pero no puede haber cambios, ¿verdad? ¿Y cómo interpreta la posición de la coalición cívica respecto a esto último de esta tarde? Si es una suerte de abrazo de oso, una emboscada o una mano sincera. Bueno, respecto a lo primero, me parece que más allá de algún debate que hubo, ni bien se anunció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, queda claro que la propuesta elaborada por el Ejecutivo va a llegar a nosotros en un formato de acuerdo, ¿no? Que vamos a poder aprobar o rechazar, pero en lo que no va a tener un articulado que te permita ir metiéndote adentro del acuerdo. El que negocia en representación del Estado argentino es el Poder Ejecutivo, es quien lleva la relación con el Fondo Monetario Internacional y lo que acuerde en términos generales, en términos técnicos, con los 3 grandes libros que va a contener esto, la Carta de Entendimiento, digamos, ¿no? la que eleva el pedido del acuerdo, el programa más efectivamente política económica y un tercero que son casi glosario de términos, digamos, ¿no? Todo eso lo hace el Poder Ejecutivo en diálogo con el FMI y nosotros vamos a decir aprobamos o rechazamos. Respecto a lo segundo, ¿me decías? La coalición cívica. La coalición cívica. Mira, a mí trato de no opinar sobre las estrategias parlamentarias de otros bloques porque quizás tenga demasiado para ocuparme dentro del mío, ¿no? Pero en eso, a mí me parece que tenemos la obligación de prepararnos para el escenario que ya está configurado. El escenario ya está configurado, que tenemos una ley de sostenibilidad de la deuda pública, que fue aprobado por el Congreso argentino con 233 votos afirmativos y solamente 2 rechazos en aquel momento, y que en su artículo 2 dice cualquier acuerdo con el FMI tiene que pasar por el Congreso. No dice si entra por diputados, no dice si entra por senadores, pero queda claro que el camino parlamentario es eso. Nosotros tenemos la obligación, en virtud de esa legislación existente, de prepararnos para ese debate parlamentario. Después,
Me parece que inclusive hasta en la presentación del texto que hoy hizo la coalición cívica, en algún lugar hablan de un último recurso ante una determinada situación. Digo, me parece que hoy el escenario que tenemos es un escenario que el proyecto de ley pueda ingresar al Congreso y que nosotros nos aboquemos a su debate en cada una de las cámaras. Germán, la última. Me imagino que doy por sentado que tenés una comunicación fluida con José Mayans, con el jefe de bloque del Frente de Todos en el Senado. ¿Te traslada alguna de esas preocupaciones que hablábamos antes de los senadores, de los gobernadores, o la agenda se restringe a lo formal, digamos? No, en primero no me gusta decir lo que no existe, ¿no? Es que tenemos un diálogo permanente porque cada uno de nosotros estamos más abocados a lo específicamente de nuestros bloques parlamentarios. Y yo entiendo el rol que él tiene en el Senado y la situación que puede tener, como él seguramente debe entender lo que yo vivo en la Cámara de Diputados. Me parece que en eso nosotros, sabiendo que indistintamente por donde entre, digamos, ¿no? Yo hoy me preparo más claramente para que pueda ingresar por la Cámara de Diputados. Me parece que lo que tenemos que hacer nosotros es allanar el debate, principalmente la que es la Cámara de Inicio, que podamos tratar de darle el mayor volumen posible. Para mí el debate tiene que ser un debate acotado en el tiempo, pero intenso, ¿no? Es decir, tenemos que conciliar esas dos cosas, celeridad, pero que esa celeridad no vaya en desmedro de la posibilidad de que nosotros podamos debatir a fondo el tema y después de eso, obviamente, si en nuestro caso somos Cámara de Origen, tratar de dejarle la cosa más masticada a quienes tienen que poner la puntada final. En 15 segundos. Sí. ¿Cómo quedó la convivencia después del sismo que significó la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque? La convivencia buena. Yo creo que hoy vos mostrabas algunas imágenes de lo que se vivió hoy en Comodoro, digamos, ¿no? Y me parece que muestra eso. A ver, ha sido muy buena la performance del bloque de diputados del Frente de Todos en este tiempo, ¿no? Y yo siempre decía, lo digo en voz alta ahora porque lo decía en privado, ¿no? Eso también tenía que ver con la manera en que Máximo y Sergio y Máximo amortiguaban también al interior. Hubo una decisión que hoy se reivindica poco. Nosotros podríamos haber estado funcionando como interbloque el 10 de diciembre del 2019. Decidimos un bloque único que dé todos los debates internos ante cada uno de los temas. Claro. Me parece que fue una decisión muy, pero muy importante que tuvo en ellos dos a personas fundamentales para todo eso, como también lo tienen para seguir construyendo una coalición con, obviamente, mayores niveles de institucionalización, con mayores debates, con mecanismos de toma de decisiones, con debates programáticos. Digo, me parece que hay mucho por hacer en eso y yo soy de la idea que el presidente tomó la decisión correcta de avanzar en este acuerdo y que estos antecedentes y esta convivencia, independientemente de miradas distintas que pueda haber sobre el tema en cuestión, que son, creo, absolutamente razonables en un bloque de 118 diputados con la diversidad de trayectorias y de historias políticas de cada uno de nosotros, creo que si lo metabolizamos bien, si lo trabajamos bien, vamos a salir fortalecidos. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes.